¿Sabes cuál es la peor agencia de marketing del mundo? La que factura 20.000 euros al mes y no puede sobrevivir ni una semana con su dueño. He visto dueños de agencia facturando 5.000 euros al mes que viven mejor que dueños de agencia que facturan más de 50.000 euros mensuales. Y te lo digo porque me pasó a mí. Yo estaba de viaje en un crucero con mi familia y hubo un día que no me pude bajar a hacer la excursión del barco porque literalmente me tuve que quedar en el crucero trabajando por mi agencia de marketing. La mayoría puede pensar, bueno, si facturas 20, 30, 40, ya es una agencia exitosa y puedes vivir muy bien. Y nada más lejos de la realidad. De hecho, y solo esta experiencia hizo que tuviera que replantearme por completo mi agencia de marketing y dije, no quiero ser más el cuello de botella, no quiero que todo pase por mí, porque es que literalmente cada cliente que firmaba implicaba más horas de trabajo mío, es decir, era más pobre en coste por hora. En este vídeo te voy a entregar los 4 sistemas que he utilizado para reorganizar mi agencia de marketing a nivel de mentalidad, para que puedas aplicarlo dentro de tu propia agencia, o si estás construyendo una desde cero, puedas hacerlo bien desde el principio y no te pase lo que me pasó a mí, que literalmente tuve que perder unas vacaciones con mi familia. Así piensa que tú puedes hacer crecer tu empresa en base a talento o en base a procesos. Un poco la diferencia sería algo así como la película The Founder de McDonald's. Todos a nivel de talento, hasta yo puedo hacer una hamburguesa más rica que la de McDonald's, estoy seguro que tú también, pero ninguno de los dos vender más hamburguesas que McDonald's. ¿Y por qué nadie vende más hamburguesas que McDonald's? Porque McDonald's tiene procesos internos que lo hacen ser demasiado rentable y demasiado escalable. Yo al principio pensaba que la forma de escalar una agencia de marketing realmente era en base a talento. Y tenía unas personas dentro de mi equipo, bueno, especialmente una chica a la cual yo le delegaba todo. O sea, literalmente le delegaba el onboarding de clientes, la activación de clientes, la gestión de campañas. Y era realmente una super crack esta chica. ¿Qué pasó? Un día ella renunció y yo me tuve que ver contra 25 clientes activos, de los cuales yo no tenía ni idea de cuál era el historial de las campañas, dónde estaban las carpetas, qué era la planificación de los meses siguientes. Y todo esto porque había hecho crecer mi empresa en base a talento sin documentar los procesos. Esto fue un aprendizaje muy duro que me tocó hacer en algún momento de mi vida. De hecho, perdí clientes dentro de la agencia básicamente porque no sabía gestionarlos cuando vinieron a mí y yo era el dueño de la agencia. Y luego de tener más de 3 años ayudando a dueños de agencias de marketing, te puedo decir que el talento para las agencias de marketing es hiper escaso para conseguirlo y aún más difícil de retenerlo. Piensa que alguien que es realmente bueno haciendo anuncios en Meta o anuncios en Google se monta en e-commerce o capta clientes por su cuenta y no le compensa realmente tener un salario fijo y ya. Entonces, ¿esto qué hace? Que si tú realmente quieres tener una agencia exitosa, sí o sí, o porque no te pase lo que me pasó a mí, que se me fue el talento en algún momento por la dificultad de conseguirlo cuando no existe, es tener los procesos de tu agencia completamente documentados. ¿Y cuáles son esos procesos críticos que sí o sí tienes que tener documentados? Proceso de ventas, cómo se agendan reuniones de venta con dueños de negocio y cómo se cierran esas reuniones. En nuestro caso, agendamos mucho con Appointment Setters y aquí te muestro un poco cómo funciona el panel de setters que tenemos, donde tienen sus guiones, sus objeciones, donde tienen su software de llamadas, las estadísticas. Ellos todo lo tienen ahí como el proceso muy claro. Y luego para el cierre de ventas tenemos nuestro guión de venta, nuestra presentación de ventas, todo con un proceso muy claro en el cual no es necesario que yo participe. Entonces, ventas, luego onboarding de clientes. Aquí abajo te dejo cómo es nuestro checklist de onboarding de clientes. De hecho, tengo otro video en YouTube que te lo puedo dejar pineado aquí para que puedas ver cómo hacer el onboarding de clientes, pero el onboarding de clientes es un proceso en el cual tú no puedes participar como CEO de la agencia, básicamente porque si no, el cliente siempre te va a pedir que estés involucrado en toda la gestión de cliente. Y luego que no es una reunión más esta reunión, posiblemente es la reunión más importante en la relación con el cliente. Directamente esto define cuáles van a ser las expectativas del cliente con la agencia, cada cuánto nos vamos a ver, qué puedo esperar de ustedes, qué necesitan de mí. O sea, es súper importante esta reunión y es importante que te exista un proceso para que alguien de tu equipo la pueda hacer. Y ya por último, cómo se hace la gestión mensual del cliente, o sea, que entremos en los informes y si hay algo que no funciona, por dónde tenemos que ajustar o qué opciones tenemos para ajustar. Por ejemplo, imagínate que tenemos una landing que no convierte, qué opciones tenemos, un VSL que está por debajo del ratio de conversión, o los anuncios tienen el CTR muy bajo, o el coste por lead se nos ha subido, qué opciones tengo para ajustar dentro de cada caso, de manera que el equipo lo pueda hacer independientemente, ellos puedan ir moviendo palancas a ver qué funciona, qué no funciona, sin necesidad de acudir a ti como dueño de la agencia. Si necesitas instalar esta idea en tu cerebro, tu agencia de marketing debe crecer en base a procesos. Eso no implica que no vas a fichar talentos. Claramente, cuando consigas un talento, le vas a dar tus procesos y ese talento te vas a dar cuenta como naturalmente te mejora los procesos. Pero eres dependiente del proceso, nunca dependiente del talento. Cada cliente que firmas en la agencia literalmente te hace más pobre en coste por hora. La mayoría de los dueños de agencia hacen crecer su agencia vendiendo más tiempo suyo. Entonces, cada nuevo cliente que entra implica
más llamadas con ese cliente, más reuniones, más campañas que gestionar. Empiezas a sacar tiempo de tu vida desde lugares donde antes no tenías que sacarlo, tipo trabajar un sábado, trabajar un domingo, trabajar por la noche. Cuando vienes a ver, realmente estás siendo más pobre en coste por hora por cada nuevo cliente que firmas. Y luego llega un punto en el que el día no tiene más horas o tu capacidad no da para trabajar más y literalmente es el verdadero cuello de botella de la agencia de marketing. ¿Cómo se soluciona esto? Pues divide mentalmente tu agencia en dos funciones principales, que son la adquisición de clientes y la gestión de clientes. Cuanto antes decide de cuál de estos te puedes salir. Por ejemplo, si yo digo que me voy a salir de la gestión de clientes y voy a permanecer en la captación de clientes, pues entonces yo tengo la reunión con el cliente, firmo el contrato, pero ya el onboarding se lo delego a mi equipo. Le digo, te voy a poner con el especialista de tráfico, el diseñador, haces la reunión con ellos y a partir de ahí me desconecto. Porque si yo hago el onboarding con el cliente, luego el cliente va a estar todo el tiempo pidiéndome más cosas a mí y nunca podré desconectarme. O si por el contrario decides quedarte en la retención de clientes y salirte del área de adquisición de clientes, pues básicamente empiezas a delegar con appointment setters, con closers, que sean ellos quienes agendan la reunión con el dueño de negocio, que sean ellos quienes firman el contrato, quienes presentan la propuesta, quienes cierran la venta y ya luego cuando el cliente viene con el onboarding, viene directamente para trabajar contigo. Indistintamente del camino que elijas, piensa que simplemente estás priorizando de cuál te vas a salir primero y luego te vas a tener que salir del segundo también, porque es que si no la agencia vuelve a crear un cuello de botella o en la retención o en la captación. ¿Qué te quiero decir con esto? Pues si yo había delegado la captación de clientes y ahora los clientes los recibí yo hacía el onboarding y la gestión de campañas, pues poco a poco voy a ir delegando con mi equipo reuniones con el cliente, presentación de informes, crear las campañas para yo irme saliendo de ahí. Y lo mismo si lo quisiera hacer para el departamento de ventas. Pero es mucho más fácil si dividimos la agencia en dos y priorizamos de dónde me voy a salir primero. Porque intentar salirte de ambos a la vez es imposible. Directamente la agencia deja de firmar clientes porque has delegado las ventas y la gestión de clientes se vuelve terrible porque no habían procesos documentados. Trataste más gente para que te ayudara y ahora tienes más gente para supervisar y no menos trabajo. Esto es un error común en todos los dueños de agencia de marketing, básicamente porque todos siguen la misma historia. Es como, imagínate que yo soy muy bueno haciendo posicionamiento SEO y mi agencia crece en base a clientes de posicionamiento SEO. Entonces yo luego contrato a alguien que va a hacer el posicionamiento SEO porque necesito escalar, no tengo más horas y lo que termina ocurriendo es que ese dueño de agencia termina supervisando cada cosa que hace esa persona ahora que se va a encargar del posicionamiento SEO y recarga mucho más al dueño de agencia en términos de trabajo que supervisa. Y solo hay un tipo de perfil en el cual esto no ocurre nunca en la agencia y es cuando contratan programadores. Básicamente porque como no entendemos de código, yo cuando contrato un programador yo no le miro el código que hizo. Es como, mira, yo hago clic aquí, ¿funciona o no funciona? Justo esa mentalidad que tienes para cuando contratas a un programador es la que tienes que tener para cuando contratas al trafficker que te va a sustituir, al gestor de campañas de SEM que te va a sustituir, al experto en posicionamiento SEO que te va a sustituir. Porque si no, lo que termina ocurriendo siempre es que nos llenamos de gente para supervisar. Nada está hecho como nosotros nos gusta porque sabemos hacerlo todo y realmente no terminamos desbloqueando el cuello de botella el tiempo del SEO. De hecho, a mí me pasaba muchísimo que siempre me han gustado las ventas. Entonces, yo quería que las llamadas de ventas se hicieran a mi manera, en la manera que yo presentaba resultados, en la manera que yo presentaba casos de éxito, en la manera que yo resolvía las objeciones y cada vez que contrataba a un comercial o a un closer terminaba mirando todas sus llamadas de venta, corrigiendo todas sus llamadas y eso no era bueno ni para el closer ni para mí. ¿Cuándo cambió esto? Cuando empecé a medir únicamente por KPIs. Venga, tú tienes que tener un ratio de cierre mínimo de X% el primer mes y lo vamos a ir subiendo para los siguientes meses. Solo cuando miro el ratio de cierre y si no funciona, ahí entonces es donde entro a hacer ajustes. Esto es equivalente a que cuando contratas al programador, oye, necesito que esta página cuando yo haga clic aquí me envíe para allá. Si esto no funciona, pues entonces tenemos que revisarlo. Pero si funciona, da igual prácticamente como ya he hecho el código. El mayor desperdicio de tiempo para un dueño de negocio es solucionar el problema equivocado. Imagínate que tu empresa tiene diferentes departamentos, marketing, ventas, retención de clientes, finanzas y debes pensar que todos los departamentos se pueden mejorar. El marketing siempre se puede hacer mejor, las ventas mejor, el entrenamiento del equipo mejor, la relación con los clientes puede ser mejor, la rentabilidad en finanzas puede ser mejor. Ahora, ¿cuál es el reto que tienes como dueño de negocio? Identificar cuál es esa palanca que de verdad va a mover la facturación. Y no siempre es más marketing o más ventas. Muchas veces puede ser mejorar la retención de cliente en el tiempo, subir el ticket medio de los clientes haciendo venta cruzada, mejorando las finanzas de la agencia, quitando herramientas y cosas que estás pagando que
realmente te hacen perder rentabilidad en el negocio. De hecho, he creado esta herramienta que te permite identificar exactamente cuál es el cuello de botella dentro de tu negocio y cuál es la palanca que tienes que mover para que el negocio comience a crecer de verdad. ¿Y por qué debes identificar cuál es el único cuello de botella o el más importante en ese volcar todo tu tiempo y recursos? Básicamente porque es como si quisieras girar la llave del coche. Si tú no giras completo, el coche no enciende. Entonces de nada sirve que gires un poquito en cada cosa porque no terminas de resolver en un cuello de botella ni desbloquearlo realmente. Si quieres te envío esta herramienta que lo que va a hacer es un pequeño diagnóstico sobre tu negocio, te va a hacer preguntas sobre cada departamento y te va a decir dónde tienes que poner el foco principalmente. Coméntame la palabra herramienta y te lo envío al DM. 4 puntos, mi agencia ha comentado, la agencia pasó de depender todo de mí a tener un equipo que realmente se sabía autogestionar, a tener procesos claros, a que no todo fuera dependiente de mi tiempo, a saber elegir a quién contratar y a saber medir realmente por resultados lo que veníamos haciendo. Si te ha gustado este video, dale like y coméntame qué piensas. Si estás a favor, si estás en contra, si algo que he dicho que te hace sentido o algo que directamente lo rechazas porque no estás de acuerdo. Coméntalo, que me encantaría leerlo en los comentarios. Saludos y nos vemos luego.